no sea arrebatada de cualquier enemigo. Para que, hermano, nosotros podamos entender que Dios, bajo la mano de Dios, que es la instrucción, hermano, ministerial, estemos seguros. Es necesario entonces que entendamos que la iglesia, hermano, que no tiene o que no se mete bajo la mano de Dios, es una iglesia incompleta. Es una iglesia que no tiene seguridad. Es una iglesia, hermano, que no tiene enseñanza, no tiene doctrina, no tiene palabra. Y por eso, hermano, termina inmiscuyéndose en política, termina inmiscuyéndose en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen enseñanza. Nosotros sí tenemos enseñanza, bendito Dios. Entonces vemos que la vara, que significa autoridad, sirve para medir. Entonces mire, la vara o la autoridad delegada sobre los ministerios sirve para medir a la iglesia, sirve para medir, hermano, cómo está la iglesia. Y dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 15, voy a ir algo rápido, nos habla y dice: el que hablaba conmigo tenía una vara de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. ¿Para qué sirve una vara? Para medir. Entonces, y la ciudad es cuadrada, siendo su longitud igual a su anchura, y midió la ciudad con la vara y medía 12,000 estadios. La longitud y la anchura y la altura son iguales. Pero entonces déjeme darle aquí este pensamiento. La autoridad entonces delegada en la mano de Dios en los ministerios sirve para medir cómo está la iglesia, cómo está la novia del Cordero de Dios. Entonces la novia del Cordero de Dios, hermano, tiene que tener medidas simétricas o iguales, tanto, hermano, de la longitud, de la anchura y de la altura deben ser iguales. La iglesia no puede estar, hermano, deforme, no puede estar más ancha, no puede estar más larga, no puede estar más alta, tiene que estar en una unidad, uniformidad. Y la vara, que es la autoridad, sirve para que ninguno de los lados de la iglesia crezca más o se quede más pequeña. Entonces nosotros, hermano, debemos entender que los ministerios sirven también para medir cómo está la iglesia. Dice amén. Sí me va comprendiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuántos de aquí son novia y son iglesia del Cordero? Bueno, 3, 4 nada más. A esos 4 o 5 que contestaron, entonces quiere decir que los ministerios sirven para medir cómo está su vida. Sirven para medir cómo estamos viviendo. Sirve para ver, hermano, qué longitud, qué anchura y qué altura tenemos a estas instancias, hermano, de la venida del Señor Jesucristo. Quiere decir que, hermano, los ministerios ven en la iglesia si es una iglesia madura, si es una iglesia niña todavía, si es una iglesia berrinchuda, si es una iglesia, hermano, que quiere hacer sus cosas todavía, si es una iglesia, hermano, que quiere hacer, quiere andar en rebeldías, los ministerios la miden. Y la miden con la autoridad. ¿Sabe por qué, hermano? La autoridad es una vara de medida. ¿A quién le gusta estar así bajo autoridad? Que no le digan qué tiene que hacer. Que no le digan, hermano, mire, si a nuestros niños, a nuestros muchachos, a nuestras muchachas no les gusta que les digan qué tienen que hacer, no digamos a nosotros los adultos, que vengan los ministros y nos digan: tú no puedes hacer esto, tú no puedes ir allá, tú no puedes andar por acá. Pero la vara entonces sirve para medir con la autoridad cómo está la madurez de la iglesia, cómo está la madurez suya y cómo está la madurez mía. Entonces la vara sirve para medir. Pero mire esto también, la autoridad o vara son, digamos, las 5 jurisdicciones de los ministerios y cada uno tiene una autoridad que ejercer. Debe fluir, pero no va a usurpar, digamos, la autoridad de otro, sino van interrelacionados los 5 ministerios, pero cada uno puede ejercer su autoridad para medir. Romanos 12:6 dice: pero Dios
en su generoso amor, versión palabra de Dios para todos, dice, le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. Y el que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Quiere decir que cada uno, hermano, en la iglesia ha recibido un don diferente, pero eso no quiere decir, hermano, que nos metamos en otro don, porque el Señor dejó, el que tiene un don, hermano, escúcheme, por ejemplo, el de servir, que dice, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. Entonces, cada uno, hermano, tenemos una posición. Entonces, la autoridad o la vara sirve para ver, hermano, si realmente está la iglesia haciendo su función con el don que le fue dado a cada uno de nosotros. Por eso es que, hermano, escúcheme, la vara del ministro tiene que servir para poner a cada uno en el don que tiene que ejercer. Porque hay quienes quieren enseñar, pero no tienen el don de enseñanza y lo único que hacen es confundir a la gente. Hay quienes tienen, hermano, perdóneme, el don de dirigir, pero dice, hágalo lo mejor posible, pero lo hacen lo peor posible. Y a veces hasta lo hacen de mala gana. Entonces todo esto, hermano, para eso sirve la vara, para eso sirve la autoridad, para ubicar a cada uno, hermano, de los miembros de la iglesia en la posición y en el lugar donde va a fluir mejor. Porque imagínense, hermano, que pongamos a alguien que cante cuando no canta, ¿verdad? Entonces, para eso sirve la vara, poner a alguien, hermano, que predique cuando no predica, poner a alguien, hermano, que sea compasivo cuando está tal vez desanimado. Entonces, la autoridad, que es la vara de Dios, que son los ministerios, son los que sirven para medir y ubicar a cada uno de nosotros. Por eso es que es necesario, hermano, que haya pastor. Por eso es que es necesario que haya maestro. Hay necesidad de que un apóstol cubra a las iglesias. Hay necesidad de que un profeta, hermano, busque lo profético dentro de la iglesia y active el don profético dentro de una iglesia. Hay necesidad de que se levante un evangelista, hermano, para que hayan escuelas de evangelistas o de evangelismo para salir a ganar, hermano, las almas. Entonces los ministerios sirven no solo para equipar, pero medir, hermano, en qué nivel estamos tú y yo. Y eso, hermano, es lo que la autoridad es lo que ejerce. La autoridad no sirve, bueno, sirve para corregir, pero no sirve para dañar. Porque hay quienes agarran la vara para agarrar a la gente a varazos, no para corrección, sino para herir. Entonces no puede ser de esa manera. La vara sirve, hermano, como un símbolo de autoridad bajo un respeto. Amén. Pero hay quienes, hermano, necesitan callado también en lugar de vara. Y el callado, hermano, también hay que agarrar a la ovejita del cuello y jalarla para que regrese al redil. Pero bueno, ese ya es otro mensaje. Pero sigamos, avancemos, pues veamos esto rápidamente. Entonces hay una vara que es la vara Maquel. Esta vara Maquel, hermano, tiene un propósito. Esta vara la encontramos en Génesis capítulo número 30, versículo 37. Y dice: entonces Jacob tomó varas Maquel verdes de álamo, de almendro, de plátano, y le sacó las tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, buscando la pureza de la autoridad. Quiere decir que la autoridad o esta vara Maquel sirve para que cuando nos toca irnos a otro nivel, cuando nos toca irnos de un lugar, hermano, y no le hablo físico de la iglesia, sino le hablo de un lugar mayor en nivel, irnos de la casa de Labán, irnos de la tierra o en el arrebatamiento también, debemos entender que antes de irnos nos permite una multiplicación milagrosa. Entonces la vara Maquel lo que hace es que usted se acuerda de lo que pasó con Labán y Jacob. El Labán, hermano, hizo trabajar a Jacob 14 años
por las dos mujeres. Y aparte, después de que ya tuvo las dos mujeres, se quedó trabajando, hermano, y todo lo que él hacía era cuidar el ganado de su suegro. Y él, hermano, ya tenía 12 muchachitos, 4 mujeres, porque tenía sus 2 esposas y las maids, dijo Luisito la semana pasada, ¿verdad? Hermano, tenía 4 mujeres, tenía que alimentar y él decía, no tengo nada y mi suegro me ha explotado. Pero entonces viene y el Señor, hermano, le dice, toma la vara Maquel y te voy a prosperar. Te voy a dar una multiplicación milagrosa para cuando salgas de la casa de Labán, vayas multiplicado y vayas bendecido. Entonces la vara Maquel, hermano, que es una de las autoridades, sirve para que haya una multiplicación milagrosa. Y esa, hermano, tenemos que asociarla entonces también con una de las unciones de los 5 ministerios. Y cuando hablamos de multiplicación, ¿qué ministerio pudiésemos relacionar con la vara Maquel? El ministerio evangelístico. Quiere decir que entonces el ministerio evangelístico o el evangelista tiene la unción de la vara Maquel para que hayan multiplicaciones milagrosas. Y es lo que usted y yo, hermano, debemos de procurar en este último tiempo, de que haya una multiplicación milagrosa de almas. Y esta va a medir, hermano, en qué nivel usted y yo estamos de evangelismo. ¿En qué nivel usted, hermano, y yo evangelizamos? ¿En qué nivel usted y yo ganamos un alma? Fíjese que si nos ponemos a pensar aquí, habemos alrededor de unos 40 tal vez, hermanos, por ahí, 30 y algo, 40. Y que cada uno nos propusiéramos ganar un alma al año. ¿Cuántos habríamos en total? Pongámosle 80. Pero entonces esta vara nos mide a nosotros y nos dice, bueno, no has ganado un alma. Entonces tu nivel está como bajo. Entonces la autoridad de esta vara nos sirve para medir cómo estamos en esa unción. Entonces es necesario que avancemos en esta unción. Multiplicación milagrosa de las ovejas. Déjeme ponerle otra vara porque ya me quedan poquitos minutos. De ahí está la vara Maté. Esta otra vara, hermano, también tiene algún sentido y esa usted la encuentra en Éxodo capítulo número 4. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Entonces la vara que se convirtió en serpiente, hermano, es algo que usted y yo debemos de ver. En Éxodo 7:12 también dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces aquí, hermano, esta vara Maté es una vara, hermano, que nos da autoridad sobre otras varas o sobre la serpiente. Esta vara, hermano, es la vara que nos da autoridad, vara que quita el poder al enemigo. Y esta vara, hermano, ¿con qué lo pudiéramos relacionar? Ayúdeme. ¿Qué ministerio le podemos poner a la vara Maté? Le ponemos el ministerio apostólico, ¿verdad? Porque es el que da la autoridad. Es el que, hermano, hace que sucedan las cosas, hermano, de una manera extraordinaria. Es el que habilita, es el que nos ayuda, hermano. Entonces, cuando hay una unción apostólica, hermano, sobre nosotros, sobre una iglesia, nos va a dar autoridad también sobre nuestros enemigos. Nos va a dar autoridad, hermano, sobre otras autoridades o sobre otras potestades, hermano, digamos, de ángeles caídos, de demonios, de espíritus inmundos. Nos va a dar esa autoridad. Entonces, esta vara Maté, hermano, nos ayuda a tener, digamos, el respaldo y el poder para vencer, hermano, las varas o para vencer, hermano, y pararnos sobre la serpiente, sobre la autoridad de la serpiente. Esta vara, hermano, va a medirnos, va a medir a la iglesia cómo estamos en la autoridad en contra del reino de las tinieblas. Porque, hermano, no podemos estar nosotros temerosos de un ataque del enemigo. Debemos estar, hermano, prevenidos. Debemos estar llenos del poder. Debemos estar llenos de seguridad, hermano, en nosotros.
Porque mire, sí se vale tener un poco de miedito, ¿verdad? A veces cuando uno se mete a lo sobrenatural. Pero hermano, para nosotros ya no debería de haber ese miedo. Porque en nosotros, hermanos, nos han dado autoridad. Dice la palabra de Dios que nos han dado autoridad para hollar serpientes. Amén. Pero esa autoridad es cuando nos la imparten, cuando nos la dan. Por eso es que son unciones que debemos de procurar. Entonces la vara que trae plaga al que se opone también, porque eso fue lo que el Señor hizo cuando le dijo a Aarón, ¿verdad? Y le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes? Una vara. Y la vara la puso en el río, hermano, en el agua, y todas las aguas de Egipto se convirtieron también en sangre. Entonces la vara de autoridad del apóstol, hermano, sirve para decretar, sirve para declarar, y la iglesia, hermano, debemos de tener esa unción para este último tiempo. Bueno, yo espero que vaya conmigo ahí, voy rápido también, quiero dejarle las 5 varas. La vara Badad, esta vara Badad, hermano, en Éxodo 25:13, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y dice, esta vara ayuda a transportar la presencia de Dios, esperando el traslado vertical, pero también esta vara hace los traslados horizontales del lugar. Esta vara entonces, hermano, nos sirve para lo profético, nos sirve, hermano, para llevar la presencia de Dios, y nos sirve, hermano, para la transportación, esperando que nuestro traslado sea vertical, pero por el momento estamos en el traslado horizontal del lado de la cruz. Pero esta vara nos sirve para lo profético, nos sirve, hermano, para levantar, para atraer la presencia de Dios y para llevar la presencia de Dios a donde vayamos. Quiere decir que lo profético, hermano, también tiene que estar en nosotros, y esa lo da la autoridad, hermano, del profeta. Y usted y yo, bendito sea la misericordia de Dios, hemos tenido la visita de más de algún profeta, hermano, 1 o 2 profetas que nos han visitado y nos han dejado esa unción. Y esa unción, hermano, es para también llevar la presencia de Dios, no solo en esta casa, sino en nuestro hogar. Y por eso, hermano, es que le digo, las varas sirven para medir cómo está la iglesia, cómo está lo profético en nuestras vidas. ¿Usted se ha preguntado cómo está lo profético en su vida? ¿Cuántas veces ha profetizado? ¿Cuántas veces, hermano, hemos hecho actos proféticos, actos de fe? Porque los actos de fe y lo profético no solo se tiene que ver aquí en la iglesia, en la casa lo podemos ver. ¿Qué sabemos, hermanos, si algún día no hay nada en la refrigeradora? ¿Qué comer, pues? Porque hielo siempre va a haber, ¿verdad? Pero ¿qué tal un acto profético que uno diga, Señor, yo quiero ver mi refrigeradora llena, yo quiero ver, Señor, no tengo leche para mis hijos, no tengo nada que comer? Tiene que haber es que mire, hermano, la iglesia de este tiempo final es una iglesia profética, que tenemos que vivir por fe, tenemos que tener fe para hacer las cosas. Entonces, hermano, nosotros debemos, hermano, de movernos en esa dimensión profética. La iglesia se tiene que mover en una dimensión profética, no podemos seguir en una dimensión terrenal esperando un traslado vertical. Porque si no tenemos profecía en nosotros, si no tenemos mover profético en nosotros, los traslados siempre van a ser horizontales, pero estamos esperando un traslado vertical. Entonces usted y yo, hermano, necesitamos fluir en lo profético. Necesitamos procurar, hermano, el que no habla lenguas necesita ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de las lenguas del Señor. Hay que pedirle al Señor, hermano, que en la iglesia haya visiones, que en la iglesia haya sueños proféticos, que haya profecía, que haya palabra de ciencia, que haya palabra de sabiduría, que haya un mover. Y eso, hermano, entonces esta unción o esta vara va a medir cómo está viviendo la iglesia hoy en día. Porque, hermano, ¿qué pasará con alguien que no tiene lo profético en su vida, o que no tiene, hermano, la llenura del Espíritu Santo en su vida? Su mover siempre va a ser más humano, hermano, y más de pensar en las cosas que pueden preocuparlo, más en las cosas terrenales. Pero usted y yo, hermano, escúcheme, ya no somos de esta tierra.
Por lo tanto, tenemos que aprender el idioma celestial, que es lo profético. Porque, hermano, solo en esa dimensión espiritual es donde ocurren los milagros. Es donde ocurren las cosas sobrenaturales, las cosas extraordinarias, hermano. Hace algunos años, fíjese, hermano, yo conozco a un señor muy bien, muy bien lo conozco al señor, ya está grande, pero hace muchos años, cuando el Señor lo convirtió, hermano, él allá en mi país viajaba mucho al interior. Y un día, hermano, fueron de noche, no me acuerdo ni a qué lugar, y ya muy tarde en la noche, se quedaron sin gasolina en un lugar. Y, hermano, empezaron a orar. Y esta persona me cuenta a mí, y se lo creo, ¿verdad? Porque conozco muy bien a esa persona. Dice que él dijo: Señor, yo soy tu hijo, y empezó a clamar. Y mire, hermano, hizo el acto profético. Agarró su dedo así, mire, como que fuera un tambo de gasolina, abrió el tanque, le puso el dedo e hizo como que estuviera llenando el tanque. De ahí lo sacó, hermano, lo cerró y todo, arrancó y mire, la aguja llegó así, mire, y salió de donde estaban a esa hora de la noche. Y, hermano, digo yo, ¿y eso por qué no nos